Y en el contexto de apoyo ayer a la democracia que se dio en Brasil, los tres poderes del Estado han firmado en conjunto una declaración efectivamente llamando a sostenerla, a apoyarla. Y de eso vamos a conversar con la profesora de la Universidad de Brasilia, Michelle Fernández. ¿Cómo está, profesora? Hola, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar en contacto con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar de la reacción que ha habido en Brasil tras el día domingo, tras el asalto de los radicales bolsonaristas a los tres poderes del Estado. ¿Ha sido la adecuada? Sí, me parece que sí. O sea, Lula ha salido muy fortalecido de este escenario, ¿no? El día de ayer, como enseñaba las imágenes, nos enseña que los tres poderes de la República están muy unidos para no permitir que tengamos actos como los que hemos visto el domingo, actos que confrontan la democracia brasileña y que tienen como objetivo fragilizarla, ¿no? ¿Cuáles son, si usted nos puede explicar, las conformaciones de los poderes del Estado en Brasil? Estamos saliendo a toda Latinoamérica y es importante para nosotros dejar en claro que la unión tras Lula de los distintos poderes del Estado y en apoyo a la democracia viene de forma transversal, si lo observamos desde el rango político. Eso es, tenemos los tres poderes clásicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Que estaban representados allí ayer por los presidentes de las dos casas legislativas brasileñas en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado Federal. Y además de eso tenemos como un país federado diferentes niveles de gobierno. Entonces tenemos las municipalidades, los estados y la Unión, que es el gobierno federal. Y ayer estaban los 27 gobernadores de los estados, representantes de alcaldes de los municipios, ¿no? Jefes de los municipios, y además de los presidentes de las casas legislativas y de la presidenta de la Suprema Corte. Todos allí caminando entre la sede del gobierno y el edificio sede de la justicia, ¿no? De la Suprema Corte, señalando al país y al mundo que los diferentes representantes, ¿no? de los poderes brasileños están unidos y van a estar ahí juntos luchando, por decir de alguna forma, en contra de esos movimientos que tratan de derribar la democracia brasileña. Claro, pero además no solamente la transversalidad se da por las diversas regiones ahí representadas, departamentos, ¿no es cierto?, distritos, por los distintos tipos de instituciones, sino que además por la transversalidad política, y eso es lo que también ayuda a fortalecer al gobierno de Lula. Eso es. Estaban ahí pues representantes de los diferentes estados y municipios de todos los colores partidarios, ¿no? Entonces todos los gobernadores estaban presentes en la reunión, partidos de derecha, de izquierdas, todos enfrentándose a lo que llaman ellos de un enemigo común que son los actos que tratan de derribar la democracia, que no tiene, de acuerdo con palabras de representantes de ayer, que no tiene color o no tiene representación ideológica, ¿no? Si caminan hacia la izquierda o hacia la derecha, todos quieren caminar bajo la democracia brasileña. Entonces, eso ha sido bastante importante y ha enseñado que Lula, pues, gana fuerza incluso con esos actos que hemos tenido el domingo. Claro, eso es relevante porque incluso dentro de los gobernadores nos encontramos con figuras que pertenecieron al bolsonarismo y que aún así están en contra de cualquier intento de deslegitimar a este gobierno democráticamente electo, gobierno entrante además que está recién iniciando el mandato. Recordemos que asume Lula el 1 de enero, una semana después efectivamente se produce este asalto a la democracia. Y es importante hacer toda esta mención porque los vicios de la dictadura quedan presentes muchas veces en las sociedades inoculadas, ¿no es cierto?, en las almas o espíritus de los menos demócratas. Y ahí nos encontramos con la investigación de fondo que se está haciendo, que es quiénes están detrás del financiamiento y la organización de estos grupos. Se habla de empresarios, se habla de miembros de algunas fuerzas de orden y seguridad que no tienen, por supuesto, el espíritu demócrata que puede ser de un opositor a cualquier gobierno, pero que pretende mantenerse dentro de las instituciones. Por eso es tan relevante hablar de cómo estas figuras del bolsonarismo se
se marginan de estos intentos golpistas que sí están siendo avalados y apoyados por líderes más allá de las personas. Y esto es bien relevante, lo decían también analistas ayer. Durante la jornada de News estuvimos realizando distintas entrevistas y tanto analistas como figuras también del mundo político que han hablado en distintos medios han señalado lo importante que es diferenciar a quienes están presentes en estos actos literalmente, ¿no es cierto? Estas 4 o 5 mil personas que se hacen ese día presentes en estos 3 edificios, muchas veces, muchos de ellos, personas que viven en la calle incluso, que tienen hambre y que están siendo financiados por otros. Esos otros son los relevantes, esos otros son los que hay que perseguir. ¿Qué se sabe hasta el momento? Efectivamente, o sea, hay al día de hoy poco más de 1.200 personas en la cárcel por las jornadas estas del domingo y lo que se quiere saber es quién ha financiado. No ha sido un movimiento voluntario, claro está, no. Mucha gente vino de otros lugares de Brasil. Brasil es un país continental con distancias muy largas y la gente vino en autobuses con la alimentación pagada, Claro. para estar presente el día del domingo en estos actos. Entonces, ¿quién ha pagado todo eso? ¿No? ¿Quién ha pagado? Hay gente incluso que es trabajadora que está ahí. O sea, ¿quién ha pagado los sueldos de esta gente que ha dejado de ir a trabajar para estar varios días en un campamento en frente al cuartel general del ejército en Brasilia, por ejemplo? ¿No? Tuvimos más de 1.000 personas que fueron mandadas a la cárcel ayer, personas que estaban en este campamento enfrente del cuartel general del ejército en Brasilia, y gente que estaba allí desde hace 60 días. Es decir, ¿quién estaba pagando toda la infraestructura para que esta gente pudiera estar allí? Toda la alimentación para esta gente todos estos días, ¿no? Y el transporte de quien vino desde fuera. Entonces, lo más importante hoy por hoy es saber quién financia estos actos antidemocráticos que están sucediendo en Brasil. No solamente el domingo, hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Tenemos manifestaciones antidemocráticas desde que tuvimos los resultados electorales a finales de octubre de 2022. Desde entonces tenemos actos más pequeños y que culminaron por fin en el acto este tan violento y que trató de poner en jaque, la democracia brasileña. ¿Cuál ha sido la respuesta de las Fuerzas Armadas? Bueno, las Fuerzas Armadas por fin se han movilizado para sacar a esta gente enfrente al cuartel general el día de ayer, el lunes por la mañana, y hoy, hasta la fecha de hoy no tenemos ¿cómo puedo decir? No ha salido a la luz el jefe de las Fuerzas Armadas para posicionarse públicamente todavía. O sea, que podría ser efectivamente, quizás no debe, no sé cómo sucede en otros países, al menos en Chile, debiera estar por debajo del poder civil y entonces quizás no es necesariamente él el que tiene que salir a hablar, sino que verlo en coordinación con el gobierno de Lula Fernández sería suficiente, de Lula Silva sería suficiente. Está bajo el mando del Poder Civil. El presidente de la República es quien está a cargo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aunque sea así, todos los ministros que están a cargo de las operaciones desde el domingo han salido a la luz a hablar y el comandante de las Fuerzas Armadas todavía no ha dicho nada. ¿Y cómo se interpreta eso en Brasil? Bueno, en Brasil, pues con un poco de preocupación, ¿no? Un poco de preocupación por saber si efectivamente hay una conversación más clara y más abierta entre las Fuerzas Armadas y el gobierno civil. Esa es la preocupación. ¿Es habitual que en otros contextos aparezca el jefe de las Fuerzas Armadas hablando directamente? No es habitual. Ya. No es habitual. Okay. Igualmente no es habitual. Perfecto. Entonces, perfectamente puede estar en silencio y eso no significa que se esté restando de hacer una declaración. No. Efectivamente. Ya. Y por otro lado, lo que nos queda ahora es saber qué se ha dicho sobre Bolsonaro. ¿Cuál ha sido la reacción en general, incluso de aquellos líderes políticos que respaldan a Lula, que fueron bolsonaristas, que siguen en distintos gobiernos y que ante la respuesta ayer de Bolsonaro a través de sus redes sociales del día domingo, luego su internación ayer, sabemos que ya ha sido dado de alta, además, pueden haber reaccionado sobre el discurso, las palabras, si fueron suficientes o no del expresidente?
se han tratado de alejar de Bolsonaro, ¿no? O sea, estos líderes políticos no hablan de Bolsonaro. De hecho, ayer gobernadores, uno de los gobernadores que hablaron en la reunión de ayer, el gobernador de São Paulo, no hizo ninguna mención a Bolsonaro ni a su gobierno, ¿no? Trató de mirar hacia adelante en las relaciones de su estado con el gobierno federal. Entonces, hay un movimiento de alejarse del bolsonarismo hoy por hoy, porque el bolsonarismo está en el centro de esas jornadas del domingo, y pues a ellos no les conviene estar vinculándose al bolsonarismo y al intento de golpe que se ha platicado ahí, ¿no? Lo decía una de las personas entrevistadas en la nota que vimos hace unos minutos. La democracia brasileña es muy joven, como pasa con las democracias de Latinoamérica, ¿no es cierto? Bueno, algunas están ni siquiera existentes hoy en día. Pero así como la democracia argentina, la democracia brasileña, la democracia chilena, son democracias que tienen poco más de 3 décadas, nada más. ¿Cómo ha funcionado la recuperación, la sensación de lo importante que es la democracia en medio de un contexto mundial de crisis de la democracia representativa que ha hecho retroceder a la democracia, retroceder también la valoración de la democracia? Porque hay que poner sobre la mesa también una discusión de fondo que es fundamental, que los movimientos antidemocráticos están prendiendo en el mundo por algo. ¿Qué es lo que ha pasado en estas 3 décadas de democracia brasileña? Claro está que la democracia no ha podido contestar a demandas sociales, ¿no? Entonces, en este contexto de subida del hambre, de desempleo, pues se pone ahí en cuestión la democracia, ¿no? Si la democracia efectivamente es el régimen más oportuno para la gente. Entonces, en ese contexto está esta subida de los movimientos antidemocráticos en Brasil, ¿no? En un contexto en que la democracia no ha podido contestar todo lo que debía, ¿no? Y contestar las demandas de la sociedad brasileña, todo lo que debía. Y algo que es fundamental en ese contexto y que no necesariamente pasa en los países, ¿cómo debiera entonces el mundo político actuar de aquí en adelante, sabiendo ya que las relaciones por el bien común de un país y de toda una sociedad y el fortalecimiento de las democracias ya no pueden ser las tradicionales entre oposición y gobierno, esas pugnas en las que se enredan las discusiones y finalmente la élite se concentra en su propio círculo de polémicas sin hacerse cargo de lo que está pasando hacia abajo, que es lo que sucede también en otras latitudes, sucede en Chile también, donde la democracia vuelve a perder valoración tras el proceso constituyente, donde tampoco se siguen resolviendo los problemas que dieron inicio al estallido social en su momento, el 2019, y sigue la clase política, que es una queja permanente, en el último lugar de la tabla de aprobación, tanto el Congreso como los partidos políticos, que se siguen viendo ensimismados en sus discusiones. ¿Cuál debiera ser la actitud que tomara en estos momentos la institucionalidad y la clase política brasileña, entendiendo que lo que está en riesgo ya no es si ganamos o no la próxima elección, si eso no se debilita definitivamente la democracia? Las elecciones pasadas se intentó reunir a la clase política alrededor de esta cuestión, ¿no? Entonces se trató de hacer lo que se llamó aquí de una frente amplia para ganar las elecciones y seguir hacia adelante bajo la democracia, ¿no? Entonces, ese es un primer camino, es el punto de salida, ¿no? Construir un proyecto de país que va más allá de los temas políticos, ¿no? Mirar hacia los ciudadanos, ponerlos en el centro de las decisiones y más allá de eso, ¿no? Ponerlos como partícipes de las decisiones públicas. Entonces, fomentar la participación ciudadana, fomentar la educación política para que la gente crezca, por decir de alguna forma, como ciudadanos de un Estado y no simplemente como consumidores, y entiendan, por lo tanto, la importancia de la democracia, ¿no? Pero para eso la democracia tiene que responder a sus demandas, claro, ¿no? Entonces, es una ecuación muy compleja. Vamos a ver si logramos, con lo que hemos empezado a hacer en octubre de 2022, si logramos pues salirnos de este agujero que nos hemos metido, claro, como
sentimientos antidemocráticos muy fuertes. Problemas que se enfrentan en el mundo, por lo demás. No solamente forman parte de los países latinoamericanos y de sus últimas elecciones, tanto Estados Unidos y otras partes del mundo han visto gravemente un retroceso de la democracia. Va a ser tema de conversación también durante estas semanas y, por supuesto, mientras tanto seguiremos atentos y seguimos atentos a lo que está pasando en Brasil. Despedimos a la profesora Michelle Fernández, académica de la Universidad de Brasilia, miembro de la red de politólogas. Muchas gracias por estar aquí presente conversando con toda Latinoamérica a través de DNews.